Buenos días, estimada Silvia. Gracias por el espacio de esta entrevista. Nosotros somos docentes. Estamos terminando nuestra formación en licenciatura en lenguaje y literatura en los planes complementarios que tiene la Universidad del Salvador. Hemos estudiado su trayectoria muy destacada, su enfoque literario y con el objetivo de conocer más a profundidad de la poesía, la literatura salvadoreña. Nos hemos tomado la oportunidad de conocer su vida y su obra y todo lo que ha sido su trayectoria hasta el momento. Sabemos que usted inició su carrera poética a una muy corta edad. Quisiera que nos compartiera qué fue lo que le inspiró a usted en este género, en la poesía. ¿Qué fue eso que le hizo a usted escribir? Agradecerles por su interés, porque no siempre coincide, digamos, la obligación académica también con las emociones y el interés de cada uno de ustedes, y me he sentido, digamos, de esa manera muy especial ante la solicitud y la atención de ustedes. Comencé a escribir poemas en la escuela, en el marco de las fiestas patrias. Esos fueron los primeros poemas, porque creo que me era más fácil escribir que hablar. Me daba, digamos que por la timidez de ese tiempo, ahora ya no, pero en ese tiempo preferí escribir. Todos los seres humanos tenemos una representación diferente de lo que es la poesía. Ya lo decía Becker, me preguntan qué es poesía. Poesía eres tú, ¿verdad? Para usted, ¿qué representa la poesía? Bueno, la poesía para mí siempre ha sido una posibilidad de expresarme lo que siento. O sea, ha sido como todos los seres vivos buscamos en nuestro equilibrio, y la poesía siempre ha sido el elemento que me ha permitido equilibrarme. Nos da conciencia y nos hace pensar las cosas de distinta manera. También actúa sobre el mundo, pues es como una creación humana. Muy bien. Continuará la entrevista. Bueno, pues mi pregunta, licenciada, va encaminada a cuál fue su última producción literaria salvadoreña, título y año en que se dio esta producción, y también si nos puede comentar qué representa para usted la primera obra literaria que usted escribió. Bueno, la última obra publicada fue Como cielo por mis venas. Esa es la última escrito. Es que es una antología y algunos poemas nuevos, y se publicó acá en El Salvador en el 2005 y también se publicó en Costa Rica. En la pandemia escribí dos poemas, escribí varios poemas, pero uno era Al chorizo nacional y el otro era sobre los huevos. Qué interesante. Entonces son poemas con humor, pero también hay mucha información identitaria en el caso de los chorizos y nutricional en el caso de los huevos. Así que la primera que me publicaron fue en una antología que se llamó Octubre es el culpable. ¿Cuáles han sido sus mejores logros o estímulos que ha obtenido durante su trayectoria como poeta? Bueno, el haber tenido los reconocimientos creo que fueron importantes a lo largo de esa carrera. Gracias a la poesía he viajado, gracias a la poesía llegué a la Universidad Tecnológica también, estuve en la alcaldía, en la Casa del Escritor, fui después secretaria de Cultura, fui ministra, pero todo tiene que ver con haber sido fiel a mí misma. ¿Nos podría explicar el proceso que usted utiliza textualmente para poder empezar a escribir un poema? Siempre escribí en el momento que nació la necesidad de escribir. Y el bus, por ejemplo, era un lugar para mí súper bueno, porque aunque había bulla, pero me concentraba, nadie me hablaba, o sea, nadie me conocía, entonces podía ir escribiendo en el bus. Uno puede como invocar o convocar la inspiración. Eso es posible porque también hay que hacer un trabajo de oficio a la par de todo eso. Cuando uno está preparado para ser completamente libre, comienza a escribir sin pensar, y salen unas cosas maravillosas de gente que nunca ha escrito. Luego viene todo un proceso de edición que puede durar hasta 2 años. Realmente un proceso de edición es más largo. Bueno, vamos a continuar entonces con mi compañera, que ya continuará con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Bien, vamos a continuar entonces con la entrevista y pues me corresponde hacerle la pregunta que dice: ¿qué rasgos fundamentales tiene su poesía en la posmodernidad de la literatura salvadoreña? Poco a poco fui encontrando que mi poesía estaba, al principio fue como terrible porque empezaba a ver desde la óptica del género, empezaba a ver todos mis poemas y veía que todos eran machistas, Dios mío. Pero poco a poco empecé y tengo algunos poemas para mujeres. Digamos que no me he dedicado, como mi poesía no tiene un marcado carácter feminista, quizás no, ¿verdad? En el sentido político de la lucha de las mujeres. A través de la poesía replantear una nueva relación con Dios que nos haga transformarnos, crecer, ser más solidarios, más empáticos, ¿verdad? Porque al final el Dios que me habita a mí lo habita a ustedes y es el mismo Dios. ¿Cuál es su visión de la literatura salvadoreña? Bueno, creo que es muy rica la literatura salvadoreña. Yo tuve una experiencia, la última experiencia que yo tuve en León, Nicaragua, fue muy bonita, hace como unos 10 años. Fíjense que estuve ahí y tuve la oportunidad de ver leer a los poetas salvadoreños y los poetas de varios países. Y realmente me impresionaron los muchachos de ver su talento, su capacidad de la construcción de metáforas. O sea, hay una escuela, pese a que no ha habido, digamos, sí han habido talleres, pero tampoco ha habido una escuela tan formal, ¿no?, en cuanto a la poesía, pero hay mucha búsqueda y mucha experimentación y lectura. Yo creo que aquí siempre ha habido una buena escuela, sobre todo en poesía. Desde su perspectiva, ¿la mujer salvadoreña ha cambiado la forma de hacer poesía en nuestro país? Sí, ha cambiado. La forma de narrar también. La visión desde los jóvenes y desde este tiempo, que es otra cosa, ¿verdad? Nosotros como mayores no podemos esperar a que los jóvenes sean como nosotros. La verdad es que cada generación tiene que ser lo que es. Muy bien, entonces estas serían las preguntas que me corresponden a mí. Va a continuar el compañero Francisco. Muchas gracias, Sí, mucho gusto. Continuamos con la entrevista y agradecerle también por la oportunidad que nos brinda este día. Desde su experiencia, ¿qué factores o aspectos condicionan el desarrollo literario de los escritores salvadoreños? El desarrollo literario de los escritores salvadoreños está, condicionado en muchos aspectos por la formación, en primer lugar por la formación académica, y luego la formación, la cuestión económica, podríamos decir, y las relaciones familiares. Esos podrían ser factores que condicionan. Por ejemplo, El Salvador no es imagínense ustedes que El Salvador, siendo un país tan productivo en muchas áreas, con tanto emprendedurismo, en el área de producción teórica, por ejemplo, nosotros no producimos teóricamente mucho. Bien, basada en esa pregunta que los acaba de responder muy gentilmente, hay una que tiene relación, y desde su experiencia, conocemos su trayectoria. ¿Cómo podríamos ayudar y motivar a los estudiantes para que se animen a escribir poesía y que rompan, como usted dice, esa baja autoestima que tienen? Okay. Bueno, aquí estamos ante un círculo vicioso, ¿verdad? Porque, digamos, no se lee, pero tampoco se produce lo suficiente. La lectura es un verbo leer, al igual que decía un escrito que leí, leer al igual que el verbo amar, son verbos que no aceptan imposiciones o imperativos, ¿verdad? Al final uno lee o ama porque lo siente. Me gusta, sí. Entonces, ¿cómo me va a gustar leer si en mi familia no me lo cultivaron? Los jóvenes no son los culpables, sino que hay que entender, ¿verdad?, qué le pasa a los jóvenes para que hayan llegado a esta situación. Sí. Muy bien, hemos finalizado la entrevista. Agradecerle, yo creo que para las compañeras pues va a ser una experiencia inolvidable, porque ese contacto personal con todas esas vivencias que usted los ha dicho en este día, los van a servir a nosotros en nuestra formación, no solo para terminar la licenciatura, sino que también para nuestra labor docente.